Mi hermana me citó a su baby shower. Allí, reveló ante todos que su bebé es de mi difunto esposo y reclamó mi herencia. Pero le mostré unas pruebas que la dejaron pálida. ¿Cómo reaccionarán nuestros padres? La vida tiene la asombrosa capacidad de transformarse en un instante. Un minuto, a mis 32 años, te encuentras felizmente casada y tejiendo planes para el futuro, al siguiente, eres una viuda, deliberando sobre opciones de cremación porque el cuerpo de tu esposo está demasiado devastado para un ataúd abierto. Esa fue mi realidad, la de Karen, hace 6 meses. Mi esposo, James, pereció en un trágico accidente automovilístico que me sumió en un abismo de dolor, dejándome a la deriva mientras intentaba hallar mi rumbo en esta nueva existencia. Las primeras semanas se difuminaron en una neblina de arreglos fúnebres, llamadas de consuelo y noches en vela. Si mis padres no hubieran intervenido para encargarse de la mayoría de los detalles del funeral, no sé cómo habría logrado sobrevivir. Karen, cariño, lo hemos arreglado todo con la funeraria, me había dicho mamá, su voz más dulce de lo que nunca le había oído. Ahora mismo, solo concéntrate en ti. El grupo de apoyo para quienes habían perdido a sus seres queridos se convirtió en mi tabla de salvación. Cada martes por la tarde, me sentaba en círculo con otros que comprendían el vacío que se anidaba en mi pecho. Algunos días son más difíciles que otros, compartí en una sesión, mi voz apenas un susurro. A veces me despierto y, por una fracción de segundo, olvido que se ha ido. María, otra miembro del grupo que había perdido a su esposo 2 años antes, se acercó y apretó mi mano. Es normal, cariño, el dolor llega en oleadas. Con el paso de los meses, comencé a ocuparme de los asuntos prácticos. James me había dejado bien provista, nuestra casa en los suburbios, un apartamento en el centro y una cuenta bancaria sustanciosa. Podría haber renunciado a mi trabajo en la firma de marketing, pero la idea de estar sola en nuestra casa vacía todo el día me provocaba escalofríos. En cambio, cambié a tiempo parcial, trabajando lo suficiente para mantener mi mente ocupada. El cambio más sorprendente llegó en mi relación con mis padres. Al crecer, siempre me había sentido como una segunda opción en comparación con mi hermana menor, Sarah. Nunca se perdían sus recitales de baile o sus obras escolares, mientras que mis logros académicos apenas merecían una felicitación. Pero tras la muerte de James, algo se transformó. Cuando me pidieron si podía ayudarles económicamente con una transferencia mensual de $1,500, acepté sin dudar. Las cenas semanales en casa de mis padres se habían vuelto una rutina reconfortante. Mamá cocinaba su famoso asado de olla, papá servía el vino, y hablábamos de todo y de nada. Por primera vez en mi vida, sentí que tenían toda su atención. Karen, cuéntanos más sobre ese nuevo proyecto en el que estás trabajando, decía papá, genuinamente interesado en mi trabajo por una vez. La campaña de marketing va muy bien, compartía yo, saboreando esos momentos de conexión. Mi jefe cree que podría atraer a varios clientes nuevos. Pero todo cambió la noche en que Sarah se unió a nosotros para cenar. Mi hermana menor entró, con 7 meses de embarazo, su presencia acaparando de inmediato la habitación como siempre lo había hecho. Vivía en un apartamento alquilado al otro lado de la ciudad y no la había visto desde el funeral de James. Sarah, cariño, siéntate aquí, mamá se afanaba, prácticamente apartándome para hacer espacio a su hija favorita. ¿Necesitas otra almohada? ¿Tienes los pies hinchados? Justo así, volví a ser invisible de nuevo. Fue como ver un interruptor activarse, de repente, toda su atención se centró en Sarah y su embarazo. La conocida punzada de ser ignorada se instaló de nuevo en mi pecho, una vieja amiga que tontamente había creído haber dejado atrás. ¿Quién es el padre? Pregunté durante la cena, intentando unirme a la conversación. ¿Le has hablado del bebé? El rostro de Sarah se ensombreció. Eso es asunto mío, espetó, empujando la comida en su plato. No necesito compartir cada detalle de mi vida personal. Mamá saltó de inmediato en su defensa. Karen, no seas curiosa. Tu hermana no tiene que explicarse a nadie. No pude evitar notar lo diferente que era esta respuesta de cuando yo estaba pasando por tratamientos de fertilidad. Entonces, no habían tenido problema en exigir actualizaciones y ofrecer consejos no solicitados sobre mi vida personal. Pero, ¿cómo planeas manejarte sola? Insistí en otra cena, viéndola servirse una segunda porción. Los bebés son caros. Sarah hizo un gesto con la mano con desdén, esa sonrisa familiar asomando en sus labios. No te preocupes por mi bebé. No necesitaremos nada de nadie. Lo tengo todo planeado.
Debí haber prestado más atención a esa sonrisa misteriosa, pero ya la había visto demasiadas veces. Sara siempre estaba ideando esquemas para hacerse rica rápido que nunca funcionaban, el negocio de batidos orgánicos que duró 2 semanas, la certificación de coste de vida que nunca terminó, la inversión en criptomonedas que le costó 3 meses de alquiler. Confía en mí, dijo, palmeándose el vientre con un aire de confianza que debió haber activado todas las alarmas. Esta vez, todo saldrá exactamente según lo planeado. Papá le sonrió radiante como si acabara de anunciar la cura para el cáncer. Esa es mi chica, siempre cae de pie. Di otro bocado al asado, intentando tragar la familiar sensación de ser la segunda mejor. Algunas cosas nunca cambian, pensé, viendo a mis padres pendientes de cada palabra de Sara. La llamada de Sara llegó un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio revisando informes de marketing cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Casi la dejo ir al buzón de voz, nuestras conversaciones solían ser breves y torpes. Pero algo me impulsó a contestar. Karen, su voz tenía esa dulzura empalagosa que solo usaba cuando quería algo. Mi baby shower es el próximo fin de semana en casa de mamá y papá. Me encantaría que pudieras venir. La invitación me tomó por sorpresa. La última conversación real que habíamos tenido fue en el funeral de James, e incluso entonces ella había parecido distraída e incómoda. ¿Estás segura?, pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. Podía contar con los dedos de una mano las veces que Sara me había incluido voluntariamente en algo. Claro, se rió, el sonido extrañamente forzado. Eres mi única hermana, no estaría bien sin ti. Además, tengo algo especial planeado. Algo en su tono me revolvió el estómago, pero aparté la sensación. Estaré allí, prometí, ya mentalmente haciendo una lista de posibles ideas de regalo. Quizás esta era su forma de intentar cerrar la brecha entre nosotras. El sábado siguiente, llegué a casa de mis padres con 2 paquetes cuidadosamente envueltos, un monitor de bebé de alta gama y una manta hecha a mano. A pesar de nuestras diferencias, se trataba de mi futuro sobrino o sobrina. El lugar parecía haber sido golpeado por una explosión pastel, globos rosas y azules por doquier, serpentinas colgando de cada superficie y un imponente pastel de pañales como centro de mesa. Típico de Sara, convertirlo en un evento. Había invitado a lo que parecía la mitad del pueblo, la tía Margaret estaba allí con sus hijas, las amigas del club de bridge de mamá ocupaban el sofá, y las antiguas compañeras de Sara de la universidad se agrupaban alrededor del ponche, riéndose de algún recuerdo compartido. Es hora de los juegos, anunció Sara, abriéndose paso entre la multitud con un vaporoso vestido de maternidad que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Radiaba, pero había algo depredador en su sonrisa que me inquietaba. Sus ojos seguían buscando los míos al otro lado de la habitación, manteniendo mi mirada un instante demasiado largo. Jugamos a todos los juegos tradicionales de baby shower, medir la barriga de Sara con una cuerda, adivinar la fecha de nacimiento del bebé y ese horrible juego de la barra de chocolate derretida en un pañal. Gané el concurso de medir la barriga, lo que pareció irritar a Sara más de lo que debería. Durante todo el tiempo, ella no dejaba de lanzarme miradas extrañas, como si estuviera esperando algo. Después de abrir los regalos, Sara, que se deleitaba con cada Onesie y Gallit para bebé con entusiasmo teatral, llegó a mi presente. Sostuvo la manta, pasando los dedos por el intrincado patrón. Luego, hizo tintinear su copa para llamar la atención. La habitación enmudeció, y mi corazón comenzó a acelerarse sin razón aparente. El aire se volvió de repente denso, difícil de respirar. Quiero agradecerles a todos por venir hoy, comenzó, con una mano apoyada en su vientre hinchado. Pero hay algo más que necesito compartir. Creo que es hora de que todos sepan quién es el padre de mi bebé. Mi corazón palpitó con fuerza. Los ojos de Sara se clavaron en los míos, y en ese instante, lo supe. Lo supe antes de que las palabras salieran de su boca, pero eso no disminuyó el impacto. El padre, dijo, su voz resonando en la sala repentinamente silenciosa, es James Wilson, el difunto esposo de Karen. El mundo se inclinó de lado. A través del rugido en mis oídos, pude escuchar jadeos y susurros de los invitados. La mano de la tía Margaret voló a su boca. Las amigas universitarias de Sara se acurrucaron, cuchicheando frenéticamente. Pero lo que más me impactó fue la falta de sorpresa en el rostro de mis padres. Ellos lo habían sabido todo el tiempo. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, Sara ya hablaba de nuevo, su voz goteando satisfacción mientras se volvía directamente hacia mí. Como el bebé de James es su único heredero, tengo derecho a la mitad de todo lo que te dejó, Karen.
La casa, el apartamento, el dinero. Mi hijo merece la herencia de su padre. La habitación dio vueltas. Me aferré al respaldo de una silla para mantenerme firme. Pero entonces, mamá y papá dieron un paso al frente, flanqueando a Sara como guardaespaldas. Karen, dijo papá, usando su voz severa de negocios, necesitas hacer lo correcto aquí. Tu sobrino merece el legado de su padre. Encontré mi voz, aunque salió como un graznido. Están mintiendo, todos ustedes mienten. James nunca, oh, no, la sonrisa de Sara se volvió cruel al sacar su teléfono. Entonces, ¿cómo explicas esto? Levantó la pantalla y mi mundo se derrumbó de nuevo. Allí estaban, James y Sara, abrazados, besándose en lo que parecía una habitación de hotel. Otra foto los mostraba tomados de la mano en un restaurante que no reconocí. Él me amaba, declaró Sara, su voz resonando en la sala silenciosa. Planeaba dejarte por mí. Íbamos a decírselo a todos, pero... Su voz se ahogó, las lágrimas brotando por su rostro. Entonces ocurrió el accidente, y todos nuestros planes. No podía respirar, no podía pensar. Mi cuerpo se movió en piloto automático, recogiendo mi bolso, abriéndome paso entre los invitados susurrantes, tropezando hasta mi coche. Oí a mamá llamarme, pero ya estaba saliendo del camino de entrada. El viaje a casa fue una nebulosa. Mi mente no dejaba de reproducir esas fotos, intentando darle sentido. Las fotos del restaurante debieron de haber sido tomadas durante esos viajes de negocios que él decía tener, el hotel, probablemente durante sus frecuentes viajes de trabajo. Mi teléfono comenzó a vibrar tan pronto como entré por la puerta principal. Sara estaba enviando mensajes, docenas de ellos, capturas de pantalla de conversaciones entre ella y James. Ya no la amo. No lo hago desde hace mucho tiempo. Se lo diremos a todos después del divorcio. Eres la única con la que quiero estar. No puedo esperar a empezar nuestra vida juntos. Mensaje tras mensaje aparecía en mi pantalla, cada uno una nueva puñalada en mi corazón. Las marcas de tiempo mostraban conversaciones que se remontaban a meses. Mi esposo y mi hermana planeando su futuro mientras yo me sometía a tratamientos de fertilidad, creyendo que yo era el problema en nuestro matrimonio. Pasé esa noche paseando por mi casa, tocando las cosas de James y preguntándome si todo en nuestra vida juntos había sido una mentira. La primera llamada de mis padres llegó a las 7 en punto de la mañana. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Karen, necesitas ser razonable en esto, comenzó papá, sin siquiera molestarse en saludar. Cuanto antes aceptes dividir la herencia, más fácil será para todos. La arrogancia casual en su voz me hizo hervir la sangre. ¿Más fácil para quién? ¿Para Sara? ¿Para ustedes? Para todos nosotros, intervino mamá, yo estaba en altavoz. No querrás que esto se ponga feo, querida. La pregunta salió apenas como un susurro, ¿cuándo lo supieron? Hubo una pausa, el tipo de vacilación que te lo dice todo antes de que se pronuncie una palabra. Nosotros, lo sabíamos desde hace un tiempo, admitió finalmente mamá. James nos lo confió unos 6 meses antes, mucho antes del accidente. La línea de tiempo me golpeó como un mazazo físico. 6 meses. Lo habían sabido durante 6 meses y aún así me dejaron llorar en sus hombros en su funeral, aún así aceptaron mi dinero cada mes, sabiendo lo que él y Sara habían hecho. Traidores, la palabra cayó fría y definitiva de mi lengua. Todos ustedes. Colgué y bloqueé sus números. Mis manos temblaban mientras abría mi aplicación bancaria, pero no dudé en cancelar la transferencia mensual a su cuenta. Que le pidieran dinero a su preciosa Sara. 2 semanas transcurrieron en una neblina de llamadas perdidas y mensajes de texto ignorados. Luego, llegó el correo electrónico de Sara, me demandaría si no renunciaba, voluntariamente, a la mitad de todo. La palabra, voluntariamente, nunca había parecido tanto una maldición. No podía responder, no podía soportar pensar en la traición de James, en cuanta gente debió saberlo, debió verlos juntos, mientras yo permanecía ajena. Los susurros en el trabajo se volvieron insoportables, miradas de lástima de algunos colegas, sonrisas apenas disimuladas de otros. Tom, mi jefe y uno de los pocos amigos verdaderos que me quedaban, me llamó a su oficina después de que me derrumbara en medio de una reunión con un cliente. Tómate un tiempo libre, dijo amablemente, pagado o no pagado, lo que te funcione. Tu trabajo estará aquí cuando estés lista para volver. Asentí, agradecida,
y recogí mis cosas ese mismo día. Las siguientes semanas se difuminaron mientras me convertía en una ermitaña en mi propia casa. Pedía la comida a domicilio, ignoraba el timbre cuando sonaba y pasaba horas mirando fotos antiguas, tratando de encontrar las señales que debía haberme perdido. Cada recuerdo feliz ahora se sentía como una burla, cada momento de nuestro matrimonio manchado por el conocimiento de que él había estado llevando una doble vida con mi propia hermana. La noticia llegó vía Facebook: Sara había dado a luz a un niño. La foto la mostraba radiante en una cama de hospital, nuestros padres planeando orgullosamente sobre su nuevo nieto. El bebé estaba envuelto en la manta de color crema que yo había tejido para el shower, lo que se sintió como una puñalada deliberada. Cerré la aplicación antes de poder leer los comentarios, pero no sin antes notar que lo había llamado James Jr. Una semana después, la citación judicial llegó en un grueso sobre de Manila. Mis manos temblaron al abrirlo, sabiendo ya lo que encontraría dentro. Sara me demandaba por la mitad de todo lo que James me había dejado, reclamando el derecho de su hijo a la herencia de su padre. El lenguaje legal era frío y preciso, exponiendo sus demandas en blanco y negro: quería la casa, la mitad del dinero y la propiedad parcial del apartamento del centro. Pasé 3 días investigando abogados antes de decidirme por Richard Martínez, quien me fue muy recomendado para casos complejos de herencia. Señorita Wilson, dijo, hojeando los papeles de su escritorio, con una expresión cuidadosamente neutral, tengo que serle sincero, su hermana tiene pruebas convincentes de una relación a largo plazo con su difunto esposo, mensajes de texto, fotos, declaraciones de testigos, incluidos sus propios padres. Hizo una pausa, ajustándose las gafas de montura metálica. En casos de herencia como este, la prueba de una relación íntima combinada con un hijo biológico, bueno, los tribunales tienden a ser comprensivos. Todavía estaba procesando esta devastadora noticia cuando mi teléfono sonó esa tarde. Número desconocido. Hola. ¿Es Karen Wilson? La voz de una mujer, desconocida, pero de alguna manera, algo en su cadencia, en su tono, me resultaba familiar y me hizo dar un vuelco al corazón. Soy Elizabeth Parker, la madre de James. El mundo se inclinó de lado. Me agarré al mostrador de la cocina para apoyarme. Eso es imposible, susurré. James era huérfano. Me dijo que sus padres murieron cuando era joven, creció en hogares de acogida. Otra de sus mentiras, me temo, su voz era amarga, pero no cruel. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo? Hay cosas que necesita saber, cosas que podrían ayudarle. Acordamos reunirnos en un pequeño café del centro a la mañana siguiente, en terreno neutral. Llegué temprano, con el estómago revuelto. Pedí un café que no pude beber y casi se me cae la taza cuando ella entró. El parecido era asombroso. James tenía sus ojos, su sonrisa, incluso la forma en que se movía, con la misma gracia fluida que siempre le había admirado. Estuve en el funeral, dijo, después de que nos instalamos en un rincón apartado de oídos curiosos. En la última fila, con un vestido negro y velo. No pude acercarme a ti entonces. James y yo no nos hablábamos desde hacía años. La recordé de repente, la figura solitaria que se había escabullido antes de que terminara el servicio. Había estado demasiado perdida en mi propio dolor como para preguntarme quién era, pero ahora el recuerdo se cristalizó con perfecta claridad: la mujer elegante de negro, de pie, apartada de los otros dolientes, con el rostro oculto tras un velo oscuro. ¿Por qué se presenta ahora?, pregunté, tratando de mantener la sospecha fuera de mi voz. Después de todas las recientes revelaciones sobre James, me resultaba difícil confiar en algo o alguien relacionado con él. Elizabeth metió la mano en su bolso y sacó un sobre de Manila, desgastado por los bordes como si lo hubiera llevado consigo durante mucho tiempo. Porque he oído lo que su hermana está reclamando, y porque, a pesar de todo, no puedo dejar que otra mujer sufra por las mentiras de mi hijo. Sus dedos temblaron ligeramente al deslizar el sobre por la mesa. Con manos temblorosas, abrí el sobre que Elizabeth me había dado. Dentro había expedientes médicos del Boston General Hospital, fechados 10 años atrás, aproximadamente un año antes de que James y yo nos casáramos. Mis ojos escanearon el documento y sentí que la sangre se me escurría del rostro, azoospermia completa. Estéril de forma permanente. Sin posibilidad de concepción natural. Los términos clínicos saltaron a la vista, cada uno un nuevo golpe. James se hizo estas pruebas cuando tenía 25 años, explicó Elizabeth suavemente. Estaba devastado por los resultados. Fue una de las últimas cosas que discutimos antes de nuestro distanciamiento. No pude hablar.
Todos esos años de tratamientos de fertilidad, las interminables citas médicas, las inyecciones hormonales, las lágrimas y la autoculpa, todo había sido una cruel farsa. La sala del tribunal estaba abarrotada el día de la audiencia. Sara se sentó en la primera fila, acunando al pequeño James Jr., mientras nuestros padres la flanqueaban protectoramente. Ella vestía el papel de la, casi viuda, en duelo a la perfección, vestido negro recatado, maquillaje mínimo, mirada de dolor practicada. Cuando subió al estrado, jugó para la galería magistralmente, lágrimas brillando en sus ojos mientras describía su gran amor con James. Todo lo que quiero es lo justo para mi hijo, declaró, con la voz quebrada. Él merece el legado de su padre. Mi abogado, el señor Martínez, esperó a que terminara su actuación antes de hablar. Su señoría, me gustaría presentar pruebas que demuestran que toda la reclamación de la señorita Thompson es fraudulenta. Se acercó al estrado con los expedientes médicos. La jueza revisó los documentos, su expresión inalterable. El abogado de Sara se levantó, objetando la cadena de custodia y la autenticidad del documento. La compostura de Sara se resquebrajó. Esos documentos son falsos, chilló, apretando al bebé contra sí. Ella los falsificó para robar la herencia de mi bebé. Su señoría, continuó el señor Martínez con calma, dado que estos expedientes médicos muestran que el señor Wilson era estéril, solicitamos una prueba de ADN para establecer la paternidad. La sonrisa de Sara era triunfante. Eso es imposible. James era huérfano y su cuerpo fue incinerado. No hay nadie contra quien comparar. De hecho, dijo el señor Martínez, señalando a la galería, me gustaría presentar a Elizabeth Parker, la madre biológica de James Wilson. Elizabeth se puso de pie y un murmullo recorrió la sala. Incluso desde donde yo estaba sentada, pude ver el rostro de Sara volverse ceniciento. Estoy dispuesta a someterme a una prueba de ADN, anunció Elizabeth claramente, para determinar si este niño es mi nieto. La jueza asintió. Se ordena la prueba de ADN. Nos reuniremos de nuevo cuando los resultados estén disponibles. Sara se tambaleó ligeramente en su asiento, todo el color drenado de su rostro. Nuestra madre se apresuró a sostenerla, lanzándome una mirada venenosa. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí esperanza. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras la jueza abría el sobre que contenía los resultados de la prueba de ADN. Sara se sentó rígidamente en su silla, el bebé dormía plácidamente en sus brazos, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Los resultados muestran de manera concluyente, anunció la jueza, su voz clara y firme, que no existe relación genética entre el menor y la señora Elizabeth Parker. Por lo tanto, se puede concluir que James Wilson no era el padre de este niño. Un jadeo colectivo llenó la sala. El rostro de Sara se arrugó mientras rompía a llorar, el rímel corriendo por sus mejillas. Señorita Thompson, la voz de la jueza se había vuelto severa, ¿le importaría explicar por qué perpetró este fraude ante el tribunal? Sara apretó al bebé contra sí, su voz apenas un susurro. Estaba saliendo con varios hombres en ese momento. Cuando James murió y fue incinerado, pensé que nadie lo sabría. Él tenía dinero y yo lo necesitaba. Así que intentó defraudar a su propia hermana, la desaprobación de la jueza era palpable, usó a sus padres como cómplices involuntarios en este esquema. Solo quería seguridad para mi bebé, gimió Sara, pero su actuación había perdido todo su poder. Incluso nuestros padres parecían aturdidos, finalmente dándose cuenta de la magnitud de su engaño. El fallo de la jueza fue rápido e inequívoco. Este tribunal falla a favor de la demandada, Karen Wilson. Todas las reclamaciones al patrimonio de James Wilson por parte de Sara Thompson son desestimadas con perjuicio. Señorita Thompson, es usted afortunada de que la señora Wilson no haya presentado cargos criminales por intento de fraude. Fuera del juzgado, mis padres se acercaron. Mamá lloraba, papá parecía más viejo de lo que nunca le había visto. Karen, cariño, mamá me tendió la mano, no teníamos idea de que Sara estaba mintiendo. ¿Podemos arreglar esto? Hemos estado sufriendo desde que detuviste las transferencias mensuales. Levanté la mano. No. Simplemente no. Saqué mi teléfono, bloqueé sus números allí mismo y me alejé sin mirar atrás. Elizabeth me esperaba junto a mi coche. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Me sorprendí al reír. ¿Sabes qué? Creo que sí. O lo estaré. Respiré hondo. He estado pensando en ese apartamento del centro que James me dejó.
Nunca me gustó mucho. Demasiados recuerdos. Pero quizás a ti te gustaría. Sus ojos se abrieron. Karen, no podría. Por favor, insistí. Me devolviste la vida con esos expedientes médicos. Déjame darte algo a cambio. Cuando le entregué las llaves una semana después, rompió a llorar. Nunca pensé que tendría una hija, susurró mientras me abrazaba. Eso fue hace 3 meses. Mi familia todavía intenta contactarme a través de amigos comunes y parientes lejanos, pero también he cortado esos lazos. Sara envió una carta afirmando que ha cambiado, que lo siente, que necesita ayuda con el bebé. La tiré sin abrirla. En cambio, ceno semanalmente con Elizabeth. Nos estamos conociendo, compartiendo historias sobre James, lo bueno y lo malo. Ella me está ayudando a ver que, aunque no era el hombre que creí, eso no invalida todos los momentos felices que compartimos. Ayer, finalmente, empaqué las últimas cosas de James. Elizabeth me ayudó a donar algunas a la caridad y guardar otras en el ático. Mientras trabajábamos, me contó historias de James cuando era niño, antes de que comenzaran las mentiras. De alguna manera, me ayudó a saber que esa versión de él existió. Todavía no estoy lista para tener citas, pero he vuelto a vivir. Regresé a trabajar a tiempo completo, me uní a un club de senderismo y estoy planeando mis primeras vacaciones en solitario. A veces, cuando me miro en el espejo, apenas reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. La vida tiene una forma de sorprenderte. Perdí la familia en la que nací, pero gané una nueva que nunca esperé. No es la vida que planeé, pero quizás sea la vida que estaba destinada a tener todo este tiempo.